Muy bien, buenas noches. Les habla Juan Carlos García, psicólogo clínico. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre un caso clínico y trataremos de abordarlo desde diferentes perspectivas terapéuticas. Voy a buscar compartirles la presentación. Bien, pues en esta ocasión haremos la revisión de un caso de depresión con diferentes enfoques clínico-terapéuticos. Abordaremos el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, la terapia breve centrada en soluciones, algunos aspectos de la terapia psicoanalítica y conoceremos el abordaje de la terapia psiquiátrica. Voy a describir el caso. M, le hemos llamado así a la persona. Es originario de la Ciudad de México, masculino de 28 años. Sus padres atendían una fonda, dedicándose la mayor parte del día, lo que les permitió darle educación universitaria. Estuvo al cuidado de una tía materna y su relación con ella fue de manera ambivalente. Por momentos mostraba ternura y contención, lo bañaba, lo atendía, lo llevaba a la escuela y le contaba historias de su familia, y en otros momentos lo ignoraba o lo dejaba solo por largos lapsos. Sus necesidades materiales estaban satisfechas, el vínculo emocional estable y predecible, tanto el de sus padres como de la tía. Pero esto se vio afectado. A pesar del cuidado de la tía, hubo situaciones que rompieron ese vínculo. Desde niño comenzó a guardar silencio y a replegarse cuando sentía tristeza o estaba enojado. Y este patrón fue marcando las dificultades para expresar abiertamente sus necesidades emocionales. En la escuela, M solía mostrarse como un niño obediente y aplicado, pero en los reportes escolares se mencionaba su tendencia al aislamiento en recreos y su preferencia por actividades solitarias como leer o dibujar. En su casa, sus padres rara vez estaban disponibles para recibir visitas y porque él mismo no se sentía con la confianza para invitar a sus compañeros y mantener la interacción en su hogar, en su casa. En la adolescencia, M presentaba una serie de conductas y ya de manera más marcada en la adultez, mostrando un cuadro clínico caracterizado por el estado de ánimo deprimido, crónico, irritabilidad y una marcada anedonia. Ha llegado a perder interés en actividades que antes disfrutaba, se muestra fatigado con frecuencia y presenta dificultades para conciliar y mantener el sueño. M refiere pensamientos y persistentes de inutilidad y baja autoestima. No le importo a nadie, refiere, y una sensación crónica de vacío. Hay pensamientos rumiativos y desesperanza sobre el futuro. No hay salida. Nada cambiará, refiere. Junto a la tendencia de la autoacusación y culpa vaga pero constante. Se observa retraimiento social, evita solicitar ayuda, reduce la comunicación con los pocos familiares que tiene, sus padres ya fallecieron y ha ido perdiendo relaciones de amistad. Me presenta una historia de conductas autolesivas y múltiples intentos de suicidio. Los intentos se caracterizan por elevada letalidad, tiene acceso a distintas fuentes como armas de fuego, medicamentos psiquiátricos, drogas, y ha requerido asistencia médica en más de una ocasión. Los eventos repetidos a lo largo de varios años, algunos impulsivos y otros
tras periodos de planificación breve. Tras los intentos, relata sentimientos transitorios de alivio o calma, seguidos por vergüenza y mayor aislamiento. Hay elementos contextuales que incrementan su vulnerabilidad y M se encuentra con frecuencia en contextos sociales y laborales que contienen violencia, conflictos, ambientes hostiles, contacto con personas agresivas, lo que mantiene elevados sus niveles de tensión. Se observa impulsividad marcada, con decisiones rápidas y sin consulta, confrontaciones físicas o verbales, consumo impulsivo de alcohol en episodios de crisis. Y me refiere a escasas redes sociales de apoyo. No tiene relaciones de amistad profundas, todas son superficiales y describe episodios en los que no ve salida. Y siente que la acción suicida es una forma de terminar el sufrimiento o el abandono. Entonces, el caso clínico con esta descripción que presentamos, que básicamente es comentar las características muy básicas de M, su sintomatología, por decirlo así, y algunas características de su vida cotidiana. No presentamos entrevista inicial ni entrevistas posteriores, pues la intención es que al abordar diferentes enfoques psicoterapéuticos, pues vayamos conociendo cómo puede ser el abordaje de cada uno de estos modelos. Y de acuerdo a este contenido, buscaremos realizar una impresión diagnóstica, un diagnóstico presuntivo, un pronóstico y un esquema de intervención terapéutica, pues son las características básicas que se realizan en una intervención clínica, como el determinar un diagnóstico, un pronóstico y la intervención terapéutica, bajo todos estos diferentes modelos de atención. El primero de ellos es un abordaje desde la terapia breve centrada en soluciones, en donde el diagnóstico presuntivo, desde este modelo terapéutico, pues evita etiquetar a las personas bajo diagnósticos tradicionales como los que se plantean en el DSM o en la CIEM, que estos se centran básicamente en el problema de la persona con una descripción sintomática. Y se prefiere otorgar una formulación del caso orientada a la solución, a las estrategias de solución para un bienestar de la persona. De tal manera que el diagnóstico presuntivo para M debe de enfocarse a una descripción del problema, tal como él lo experimenta, como lo vive, y no como una categoría nosológica. ¿Cuáles son los síntomas? Pues es la evitación, es el retraimiento y la desesperanza, lo que ha resultado en un ciclo de aislamiento social, falta de expresión emocional y conductas autodestructivas. El problema, el problema que vive M no es una enfermedad, sino una narrativa de desesperanza que se ha fortalecido a lo largo del tiempo, como pocas excepciones o en momentos de éxito. Sus conductas autolesivas y los intentos de suicidio son intentos desesperados de encontrar una solución a su sufrimiento, una forma de detener el dolor o el sentimiento de abandono, tal como lo suelen referir las personas que hacen intentos de suicidio con tal de salir de ese estado de desesperanza o de dolor emocional, realizan este tipo de conductas, aunque muchas veces no es propiamente una conducta presuicida, solo es una conducta autolesiva que no siempre nos va a llevar a un escenario de conducta suicida. Si buscáramos un diagnóstico, habría que plantearnos el problema de la siguiente manera. Geme se siente atrapado en un ciclo de soledad y desesperanza, lo que lo lleva a creer que el suicidio es la única salida
y no logra identificar sus propias fortalezas ni las excepciones a este patrón de sufrimiento. Está atrapado en esta franja de sufrimiento, de malestar, y parecía no encontrar una opción de salida. Vamos. El pronóstico que pudiéramos plantear en este caso bajo este modelo terapéutico, pues es favorable porque la intervención estaría centrada en las fortalezas y las excepciones en la construcción de un futuro deseado. En el modelo de terapia breve centrada en soluciones, este es la estrategia terapéutica, buscar las fortalezas de la persona, las excepciones a las problemáticas que presenta, los cambios que pueden darse y la construcción conjunta de coparticipación, persona, paciente y terapeuta, bajo un escenario propositivo de bienestar. No se basa en una curación propiamente, sino en la construcción de un cambio pequeño o de cambios pequeños significativos que vayan armando un andamiaje que le permita a la persona iniciar esta ruta de bienestar o de satisfacción, alejado y sin considerar todo este escenario de problemáticas y de adversidades que tiene. Todo ello va a desencadenar un efecto dominó que romperá el ciclo de desesperanza. Entonces, la terapia breve, centrada en soluciones, se basa en una primera premisa que siempre hay excepciones a los problemas o siempre hay alternativas y que los clientes o los pacientes ya poseen los recursos para resolver esas dificultades. A lo mejor no lo han encontrado, no se han dado cuenta, pero lo importante es que vamos a considerar puntos a favor. Uno de ellos es que la situación emocional por la que está pasando M no es lineal, tiene un proceso ondulatorio con altibajos y que quizá cuando se encuentra en la parte baja de su deficiencia emocional, cognitiva y social, le es más difícil pensar y afrontar la situación que cuando se encuentra en un punto alto, donde ya tendrá ciertas habilidades o recursos e irá experimentando conductas de satisfacción. El punto en contra es que sí es importante considerar el riesgo suicida, la cronicidad del patrón de desesperanza y buscar la colaboración de un psiquiatra para que pueda ser atendido. Cuando tenemos un caso de conducta suicida, somos psicólogos, somos terapeutas y trabajamos en la salud mental, entonces debemos de establecer el riesgo que pueda tener la persona e invariablemente derivar, canalizar o enviar a la persona y a los familiares a una atención psiquiátrica. Y esto es por una cuestión de protocolo legal. O sea, siempre un psiquiatra tendrá que valorar a una persona con riesgo suicida. Aunque después regrese y nosotros sigamos atendiendo, siempre es importante que el psiquiatra lo pueda valorar a su criterio, a su diagnóstico y lo que ustedes quieran, pero es el protocolo clínico normativo. ¿Ok? Veamos ahora cuál puede ser este esquema de intervención terapéutica en el cual hemos marcado tres fases que nos va a permitir co-crear, crear conjuntamente una visión de futuro donde el problema no exista. A pesar de las dificultades, el problema no va a existir para la persona, sino lo vamos a llevar a un escenario futurista, deseado, satisfactorio. Y es la primera fase. La primera fase es la construcción, o sea, construimos con él. Es una coordinación, una cooperación conjunta. Y para esto, el enfoque de terapia breve centrada en soluciones se apoya en una pregunta que le llamamos pregunta milagro, la cual la podemos expresar o la podemos inferir de la siguiente manera. Cuando despiertes, ¿qué sería lo primero que notarías que es diferente? ¿Qué harías diferente? O sea, el esquema quizá es
plantearle a la persona la presencia o la existencia de un milagro. Si hoy por la noche tú te vas a dormir y tú crees y pensamos que pueda ocurrir un milagro, durante la noche todo esto que tú estás viviendo, que tú estás sintiendo, ha desaparecido. Y entonces al día siguiente, en la mañana cuando te despiertes, ya no existirá todo lo que tú has estado viviendo. Piénsalo de esa manera. Entonces, ¿qué sería lo primero que notarías que para ti es diferente? Conscientemente, ¿cómo te darías cuenta que todo esto es diferente? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué harías desde que te levantas hasta que te acuestas en este nuevo día? ¿Quién estaría contigo? ¿Qué estarías sintiendo? Y bueno, podemos plantear en lo sucesivo la presencia de una escala donde le diríamos al paciente, digamos, entre el cero, que es nada de bienestar, y un 10 de bienestar, ¿en qué momento te has encontrado durante el día? ¿En qué nivel? ¿En uno, en dos, en tres? Para que la persona pueda aprender a medir su estado de bienestar entre esta escala de 0 a 10 y que paulatinamente durante los días posteriores, con las actividades que estaría realizando, pudiera darse cuenta que va aumentando su indicador de bienestar. Aquí ya nos damos cuenta de que para nada nos metemos con las dificultades y los problemas, sino que la persona se dé cuenta que está realizando actividades que le traen cierto bienestar y satisfacción. ¿Cuáles son? En esta experiencia de co-construcción con el paciente, rescataremos muchas de las actividades que la persona hacía antes, que disfrutaba, y en las actividades que puede realizar posteriormente, que desearía hacer. Cualquiera que sea, desde salir a caminar, hacer ejercicio, aprender música, aprender a bailar, aprender a tejer, panadería, meterse al gimnasio, visitar a los familiares, ir a una iglesia, ir a un museo, etcétera. ¿Qué es lo que estaría haciendo la persona que le guste hacer y que entonces lo haga? Primero, definir qué actividades podría hacer. Ustedes podrían plantearle de manera cooperativa, listar 5, 6, aunque la persona puede hacer una lista de 10, 15. Normalmente no es mucho lo que hace la persona, pero por eso es que nosotros le ayudaríamos a identificar qué situaciones o conductas ya reconoce él que ha disfrutado. Entonces, que las ponga y que las marque. Y después, ¿cómo llevar a cabo todo esto? Si él piensa que hacer ejercicio puede ser bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Elegir un gimnasio, preguntar a sus conocidos, amistades, o ver que un familiar va al gimnasio, ir, informarse, inscribirse, realizar algunas actividades aún en casa, generar una disciplina, programarse los días y ir cumpliendo. Poco a poco, todo este escenario de bienestar ayudará a la persona a ubicarse en una situación positiva. Y así, cada una de ellas tenemos la certeza de que podrá vislumbrar un escenario mejor. En una segunda fase, la cual pudiera estar en la primera entrevista, en la segunda, en la tercera, porque recordemos que este enfoque de terapia breve no va más allá de 5 o 6 entrevistas, máximo 10 entrevistas, pero en estas 5 entrevistas promedio pudiéramos ir marcando todas estas fases de trabajo. Vamos a buscar excepciones y fortalezas y vamos a preguntar. Siempre nuestro trabajo será preguntar. Preguntar que la persona dé respuestas abiertas, amplias, no preguntas simples como decirle cómo estás, que él va a contestar no bien. No, platícame cuáles han sido las actividades que has disfrutado en la semana o en estos días que no nos hemos visto. Entonces vamos a buscar excepciones a los problemas. En algún momento de tu vida, cuando te sentiste frustrado o triste, ¿qué hiciste que te ayudó a superar, aunque sea por un momento? La persona
ante las situaciones críticas o problemáticas que vive, siempre ha hecho algo. A lo mejor no de manera significativa, pero lo ha intentado. ¿Qué ha hecho para sentirse mejor, menos mal? Desde tomar un medicamento, tomar un té, descansar, dormir. ¿Qué otras cosas ha hecho? ¿Y cómo se ha sentido cómo se ha sentido cuando se ha sentido bien? Conscientemente que la persona nos pueda describir qué es para la persona sentirse bien, cómo piensa, cómo siente, qué está haciendo, en dónde y con quién. Esto nos hará identificar algunos recursos. ¿Qué te gustaba de esas actividades? Los intereses pasados, ¿cómo te hacían sentir? ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? Y la redefinición de los síntomas es que en algún momento esa capacidad de actuar rápido te ha ayudado a resolver un problema. Todos en algún momento quizá hemos tenido alguna dificultad, un problema, y lo hemos resuelto de alguna manera, quizá bien o mal, pero hemos tomado decisiones que nos han llevado a cambiar la situación en la que nos encontramos. Y eso es de lo que se trata. El diálogo en este enfoque de terapia breve, centrada en soluciones, es muy importante. Aquí tendríamos que, ampliando este enfoque, aprender a utilizar esas preguntas y esa comunicación para que la persona vaya generando estas comparaciones y estas actividades y pensamientos sobre un enfoque positivo. Alejarlo de los pensamientos negativos, porque siempre nos va a hablar quizá de lo mal que se ha sentido, de lo mal que pasó tal día. Podemos escucharle, pero lo que se trata es que cambie y nosotros le vamos a ayudar preguntándole y llevándolo a un escenario positivo. Y la fase 3, pues ya es el diseño de algunas tareas terapéuticas, ¿sí? Como las tareas de observación de sí mismo, las tareas de pequeño paso y reforzamiento de relaciones sociales y el seguimiento del riesgo suicida. En cada una de estas tareas vamos a seguir una estrategia. Cómo la persona se va a dar cuenta en la autoobservación de que se siente bien, que se ha sentido bien. Una persona cuando tiene una preocupación, digamos, de una pérdida, de un conflicto, un problema, cuando realiza una actividad cotidiana en casa, en su trabajo, está centrado y enfocado a esa actividad y no piensa en el problema, porque se enfoca a eso. Cuando la persona disminuye estas actividades cotidianas que tiene, los pensamientos negativos aparecen y es cuando se siente mal. Entonces, nos vamos a apoyar en cuáles son esas situaciones y cómo se siente él positivamente en esos momentos donde está ausente de los pensamientos negativos. Tareas. ¿Qué es lo que va a hacer? Recordemos desde la construcción del futuro deseado, ¿qué es lo que ha hecho? Paso a paso, pian pianito. No quiere decir que tenga que realizar una actividad para sentirse ya feliz, feliz toda la vida. No, pequeños pasos, pequeñas actividades. Porque entendemos que en este caso de M, una persona con depresión no tiene ganas de nada. Se le dificulta realizar muchas cosas, desde asearse, desde salir de casa, desde comer, quiere pasar todo el día dormido, etcétera. Pero podemos encontrar pequeñas actividades que la persona pueda hacer y que las vaya registrando. En algunos casos yo le comento a una paciente con la búsqueda de las opciones, las actividades que pueda realizar, le diría, en mi opinión muy personal, yo creo que usted se vería bien si se pinta el pelo de verde, en mi opinión. Y la persona diría, no, ¿cómo cree? Me han dicho, no, psicólogo, está usted loco, ¿cómo cree? Ok, no, si no le gusta el verde, pues busque otro color, como el rosa, el amarillo o el rojo. O si quiere, no se lo pinte. Lo importante es que usted pueda construir esa idea, esa actividad que cree que pueda realizar. Y pensemos en actividades eh, realistas, algunas inmediatas, otras de medio plazo y otras largas. Si usted se quiere ir a Europa, perfecto. Tiene que preparar ese viaje porque
también es difícil que lo haga en una semana, en unos días. Pero toda esa construcción de la preparación de un viaje, con toda la información que debe de recabar, es importante y lo va a motivar. Ahora, la idea es que usted pueda establecer nuevamente esas relaciones sociales, familiares, amistades, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. La idea para M es que busque estas personas para realizar actividades. No que ya decida salir todos los días y comprometerse en muchas actividades, algunas, una, dos, poco a poco. Y para el seguimiento de riesgo suicida, en algún momento, platicando con M, tendríamos que evaluar este riesgo, cuestionándole sobre sus pensamientos y sobre su conducta. En su momento, evaluar el riesgo y la intencionalidad letal que pueda tener, enfocándonos a ese trabajo. En general, es esto lo que plantea la terapia breve centrada en soluciones, lo cual nos ayuda a mantener una postura de colaboración, no de confrontación con la persona. Y este enfoque pues, se basa en la idea de que M es el experto en su vida. Todos somos expertos en nuestra vida y que como terapeutas somos colaboradores que lo vamos a ayudar a identificar sus propios recursos y que el lenguaje debe ser de apoyo, centrado en la esperanza, en la posibilidad y en el cambio. Tampoco es de que le echemos porra y lo estemos apapachando, pero sí es importante que en las excepciones y en las conductas positivas que él proponga o que nos refiera que ha realizado, pues está bien premiarle, reconocerle, felicidades, etcétera, porque se trata de llevarlo a ese escenario positivo. Este, este enfoque de terapia breve se ha estado trabajando desde muchas vertientes, desde muchos autores. Diría que se ha puesto de moda, que tiene su evidencia científica y estudios neurológicos del efecto del diálogo en terapia breve centrada en soluciones y se utiliza de una manera pues más inmediata, ¿no? Entonces, pues este es un abordaje interesante. ¿Alguna pregunta, Rosy, Jenny, hasta el momento? Bien, ahora haré algunos comentarios sobre el abordaje desde el psicoanálisis, desde una perspectiva freudiana, no psicoanálisis moderno, no psicoanálisis vincular ni lacaniano, sino los elementos básicos que aprendemos en la escuela de lo que es el psicoanálisis. También, también el diagnóstico presuntivo no se limita a la observación de los síntomas observables, sino que se centra, en este caso, en la estructura de una personalidad y en la dinámica de sus conflictos inconscientes. También en el abordaje psicoanalítico no hay, digamos, una clasificación de psicopatología que tengamos que utilizar. Sin embargo, dentro de estas características que ya hemos visto en el modelo anterior y en la descripción del caso, la depresión como estado de ánimo disminuido, la anedonia como la capacidad de perder el disfrute de las cosas que se hacían antes y disfrutaba, y de la impulsividad de estos actos impulsivos emocionalmente no contenidos, no controlados, que tienen que ver con la irritabilidad, con la confrontación con otras personas y con estos intentos autolesivos. Y esto lo plantea, de acuerdo al psicoanálisis de manera básica, pues en una neurosis del carácter o más específicamente en una neurosis de angustia con rasgos de carácter depresivo. Esto es lo que plantea el psicoanálisis, aunque estos conceptos diagnósticos han ido evolucionando y de acuerdo a lo que es la clasificación del DSM-5 y de la CIE-11, pues ya tienen otra concepción, ¿verdad? Eh,
El núcleo de este conflicto, en este caso del psicoanálisis, podemos pensar que ha habido un conflicto en el apego que ha tenido con los padres y con la tía, de tal manera que para el psicoanálisis esto tendría que verse como un conflicto edípico no resuelto y en la perspectiva, en la persistencia de mecanismos de defensa primitivos y patológicos, porque los mecanismos de defensa pues forman parte de esta dinámica inconsciente para el psicoanálisis. Hay algunos mecanismos de defensa planteados en este esquema que en el anterior modelo no se consideran. De hecho, el abordaje de terapia breve centrada en soluciones cuestiona mucho el trabajo de la resistencia del paciente, que son analizados en este enfoque del psicoanálisis, pero que no son considerados en el enfoque anterior. Y que además, pues hay elementos de fijación en la etapa oral y anal, donde va a conformar su carácter y la dependencia emocional, primero hacia la figura de la niñera y posteriormente el abandono y en el rechazo a su aislamiento. Quiere decir que en este caso M se ha desprendido de ese objeto amoroso que inicialmente pues se asume en los padres, en el papá, en la mamá, y que en este caso la tía como sustituta de la figura paterna y materna también va a desprenderse. Y ese desprendimiento le genera este estado de ánimo disminuido. Podríamos plantear también para el psicoanálisis una característica de duelo, un proceso de duelo que no se ha resuelto. Y bueno, pues el malestar que ha tenido M a partir de estos elementos que señalamos, pues tiene que ver con las exigencias utilizando una tópica psicoanalítica del superyo, que el superyo es muy rígido, muy exigente, muy castigador, que es esta instancia psíquica que no nos permite manifestarnos de manera amplia y libre y que es la causante de muchas de las autoacusaciones, las culpas por muchos escenarios y también los pensamientos de inutilidad, porque este super yo castiga al yo, que es el que viene a representar la personalidad consciente, preconsciente de la persona, y el super yo lo castiga. De manera popular hablamos de que el super yo es como este angelito o este sacerdote que siempre nos está cuestionando las cosas malas que estamos haciendo. Y el yo, pues es la parte central, que es la que nos permite pensar, razonar, memorizar y actuar, pero que tiene que pelearse con estas pulsiones que emergen del ello, del inconsciente, que son los que a veces ponen en jaque al yo porque está vigilado por el superyo. El pronóstico que se plantea bajo este enfoque es reservado, eh, a malo, no es desesperador, pero depende mucho de la capacidad que pueda tener M para establecer una alianza terapéutica que le permita trabajar en en el proceso terapéutico del psicoanálisis. Recordando que aquí lo importante es que el paciente se conecte de manera transferencial con el terapeuta. Ese es el elemento importante, porque lo que se va a trabajar va a ser toda esta dinámica transferencial, ¿no? Entonces, recordando, pues tenemos el conflicto psíquico en la psicodinamia de M. Hay ese conflicto siempre entre el ello, el yo y el superyo. Siempre lo habrá, ¿no? Entonces, el ello ha sido reprimido constantemente y el superyo que ha incorporado, internalizado figuras parentales también es cruel, negativo, castrante, y el yo es incapaz de mediar entre esas demandas, decía, del yo y el superyo. Entonces ahí habría que resolverlo encauzando al que la persona M pudiera reflexionar y poder simbolizar estas características que manifiesta de manera cotidiana, pues para poder equilibrar en las funciones de este conflicto intrapsíquico.
Pero también hay otro conflicto que tiene que ver con el apego y el objeto de amor, ¿no? Entonces, en esta relación ambivalente con la niñera, pues se creó un patrón de inseguridad y de desorganización sobre la forma de ser de M, ¿sí? No pudo desarrollar un objeto de amor constante y confiable, de tal manera que genera episodios de desconfianza, de inseguridad y muestra este vacío. No se puede internalizar un objeto, una figura importante, paterna ni materna, que le permita actuar a M con seguridad, con confianza, con asertividad. Y al no haber esto, pues aparecen estos sentimientos de desvalía, de no importarle a nadie y que no pueda sostener esas relaciones con otras personas, porque ¿quién? ¿A partir de qué? Las otras personas afuera existen, son objetos reales, pero no las puede conectar con los objetos internos porque están débiles. Y entonces esta agresión que manifiesta hacia los objetos de amor internamente, que son la niñera y los padres, pues no puede ser expresada y en su lugar se convierte en una autoagresión. Él no tiene consciente seguramente todo este malestar, rencor, odio que pudo tener, que tiene o que tuvo para con los padres, ¿verdad? Y fallecieron y ya cómo reclamarles por el abandono, por la desatención que tenían para él. En el caso del psicoanálisis, pues identificamos algunos mecanismos de defensa propios de este modelo de intervención, básicamente lo que es la represión, lo que es aislamiento del afecto, la vuelta a sí mismo, replegamiento, la negación de afecto y el aislamiento y la agresión. La agresión hacia sí mismo y hacia otras personas, hacia otros objetos. Un esquema para intervenir terapéuticamente, pues sería un proceso largo, como es característico de la atención psicoanalítica. Hay sesiones frecuentes de 3 a 5 veces por semana, 2 veces mínimo, que permita el desarrollo de la transferencia y el análisis de la resistencia psíquica que me plantea. A diferencia del modelo anterior, las sesiones se establecen de manera periódica cada semana, cada 15 días, de manera flexible, porque se trata de evaluar el trabajo que el paciente está haciendo. Aquí lo que se requiere es la escucha terapéutica y para ello la frecuencia de las sesiones va a permitir que el paciente se conecte en la transferencia con el terapeuta. También habría algunas fases que señalar, como el establecimiento del encuadre y la alianza terapéutica. Básicamente, como en todos los modelos, habría que crear un espacio seguro, un rapport, un escenario de confiabilidad, de confidencialidad, un escenario organizado, con una estructura clara, con un lugar adecuado y no cambiantes. Generarle aquí a la persona el escenario, el setting terapéutico adecuado para trabajar todas estas defensas y resistencias que la persona pueda tener por no entender, no querer, no actuar o negarse a esto o aquello. Y la fase número 2, trabajar la transferencia y la contratransferencia, en el entendido que lo importante es la transferencia, lo que el paciente va a depositar en el terapeuta como una figura sustitutiva, reemplazada de los objetos transferenciales que perdió, que fueron los primarios, y la contratransferencia que tiene que ver con la sensación, las emociones, las ideas que le despiertan al terapeuta sobre este tipo de pacientes, sobre cualquier paciente, sobre todo con esta conducta suicida que de pronto puede generar angustia, incomodidad, temor al mismo terapeuta por no saber cómo proceder o cómo manejar esas situaciones o la crisis que pueda presentar. El desánimo, la fatiga de atender a un paciente con depresión, pues es importante, es muy común,
Y entonces hay que identificar estos elementos contratransferenciales. En este modelo terapéutico del psicoanálisis, pues es más que obligado, uno, que el terapeuta busque la supervisión clínica del trabajo que está realizando con otro experto en psicoanálisis que conozca el modelo y que se trabaje en aspectos técnicos y teóricos sobre el tipo de paciente, sobre la problemática del paciente. Y otro, que el terapeuta también siga un proceso de autoconocimiento, de terapia analítica de sí mismo, que también pues lleva tiempo. Y esto forma parte de la formación y del trabajo profesional que hace un psicólogo con enfoque psicoanalítico o una persona que se ha formado en esta área del psicoanálisis. Y en la fase 3 que es la elaboración y el trabajo de duelo, porque decíamos a la pérdida de los objetos primarios que tuvo, pues aquí hay un duelo que habría que entender a partir de lo que M está expresando, los conflictos diversos que tiene, las emociones y las cogniciones, la simbolización que tiene sobre esta pérdida, el actuar cotidianamente sin la figura paterna, materna o la tía, la cual, pues, en ocasiones sirve como ejemplo, como consejos, y además el fortalecimiento del yo, que es lo que genera la capacidad y la mentalización de la persona para resolver o entender sus propios procesos mentales. Y también, pues, el objetivo en este enfoque terapéutico del psicoanálisis no es curar los síntomas, sino lograr una reestructuración de la personalidad que le permita a M vivir una vida con mayor conciencia, con capacidad para amar, para trabajar, para una vida cotidiana más o menos sana o estable, si lo podemos decir así, sin que tenga la necesidad de poder recurrir a conductas autodestructivas para escapar del sufrimiento, porque también es entendido, ¿no? Las conductas suicidas es como un acto que la persona realiza para aislarse, apartarse o escapar de toda una serie de escenarios conflictivos psicodinámicos. Por eso aquí habría que pensar que en muchas personas con conducta suicida podemos entender y darnos cuenta de algunas de las motivaciones que tuvo para hacerlo, pero en otras personas no es fácil encontrar o entender qué le llevó a actuar de esa manera con una conducta autodestructiva o una conducta suicida. Lo desconocemos, porque la respuesta pues está en la persona, en su psicodinamia, que es difícil poderlo establecer de fuera. Bueno, aquí Rosy, ¿que te has quedado alguna pregunta sobre este enfoque? Pasamos al siguiente. Disculpe, yo sí tengo una pregunta. Ya no tiene la imagen, Jenny. Sí, Ah, sí, no recuerdo si al principio se mencionó a qué edad fallecieron sus padres. no se menciona ¿cómo se llama? En la viñeta, pero la Mm, referencia que hay de M es que eh, fallecieron a tiempo reciente, porque él estaba aún mm. iniciando los estudios preuniversitarios. Parece que era como a 5 años atrás de la entrevista que se realizó. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar con el abordaje de la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? El- en esta terapia cognitivo-conductual,
Eh, También identificamos algunas fases de atención. Aquí no aparece una diapositiva que debe de ir como portada de este enfoque, pero así como realizando un resumen de lo que es la terapia cognitivo-conductual, eh, también los problemas que una persona pueda presentar no son referencia de un síntoma de conflictos inconscientes, sino son manifestaciones de un patrón de conducta disfuncional que se plantea en la tríada, en el eje de tres elementos, que son los pensamientos, las emociones y la conducta. Generalmente en ese sentido, primero pensamiento, luego emociones y luego conducta, aunque en otro momento otras situaciones pueden generar la inversa. ¿Qué quiere decir? La persona puede generar una serie de pensamientos, tanto positivos como negativos, buenos o malos. Lo que nos interesa es que la persona se queja de pensar, de tener ideas pesimistas, negativos, catastróficos, distorsionados sobre una situación cotidiana que está viviendo. Y que este tipo de pensamientos los lleva obviamente a una emoción negativa, de malestar, de afecto ansioso, de temor, de miedo. Y después esto lo va a conducir a realizar conductas inadecuadas y no asertivas. Y por ello, el método, el abordaje de terapia cognitivo-conductual se basa en un modelo que se conoce como el ABC, que tiene que ver con el A, con los acontecimientos. La persona está expensas a experiencias de la vida cotidiana, a sucesos cotidianos. Estos son acontecimientos que le van a generar, B, una serie de creencias, de pensamientos automáticos, subjetivos, que le va a llevar a rumiar, a pensar, a sobrepensarlos y a generar una situación de desesperanza, o sea, un conflicto que la persona dirá, pues siempre pienso en esto, no puedo dejar de pensar en ello y no sé cómo quitarme de esto. Entonces, cuando el acontecimiento se conecta con toda esta estructura de pensamientos de rumiación catastróficos o negativos, genera consecuencias. Y estas consecuencias son parte de las conductas, las cuales también nos dan emociones negativas y respuestas fisiológicas negativas. Nos sentimos mal, no solo emocionalmente, sino fisiológicamente. Una emoción negativa, desagradable, el cuerpo lo registra, lo siente, lo vive. Entonces, el problema básicamente de lo que aquí en este caso de M plantea es que pues hay un comportamiento negativo que le lleva a la evitación, a un retraimiento social, a generar distorsiones cognitivas que refuerzan sentimientos de pesimismo, desesperanza, inutilidad, creando un círculo vicioso. Finalmente, cuando la persona realiza conductas inadecuadas y negativas, pues va a generar pensamientos en ese sentido, de que nada le sale, todo está mal, no sirve para nada, y empieza el ciclo, las emociones negativas, volverlo a llevar a cabo otras actividades negativas, y así se va. Ahí está el círculo virtuoso en el modelo ABC. Acontecimientos, creencias, pensamientos y consecuencias emocionales, conductuales y fisiológicas. En este caso, como en los anteriores, el pronóstico resulta más favorable porque aquí depende de la alianza que puede establecerse con el terapeuta bajo este esquema de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? Que, que este modelo conlleva a reducir los síntomas de manera rápida para construir en el paciente habilidades de afrontamiento a corto plazo. O sea, se le va a enseñar a generar esas habilidades emocionales, cognitivas y sociales para que pueda afrontar sus dificultades. ¿Ok?
Y entonces aquí ya nos iríamos a un esquema de intervención terapéutica, lo que inicia con esta diapositiva, la cual pues también se divide en algunas fases y que mucho tiene que ver con aspectos psicoeducativos para la modificación o reestructuración cognitiva de la persona y la activación conductual. ¿Qué quiere decir? Que la persona, como M y cualquier otra que llegue a nuestra atención de manera impaciente por la problemática, las emociones que está teniendo, vamos a generarle un entrenamiento paciente, pausado, para que la persona pase de haber llegado impacientemente y actuado de manera paciente, se convierte en una persona asiente. ¿Qué tiene que hacer? Asiente es que tiene que hacer cosas, ¿sí? Y, y, y que esto nos va a servir porque eh, a pesar de que pueda tener problemas crónicos, esto no sería un problema si la aplicación adecuada de la terapia cognitivo-conductual se va a centrar en los factores de mantenimiento, de qué es lo que sostiene o mantiene en esta persona este tipo de conductas inadecuadas. Y ya hay que cortar. Aquí las metas también tienen que ser breves, cortas, y se estructuran en las sesiones. En cada sesión se estructuran eh, objetivos específicos, se plantean tareas que la persona tendrá que hacer, como decía, asiente, fuera del escenario de la entrevista, de la atención, para llevarlas a cabo y que a la siguiente entrevista o sesión el paciente nos reporte el avance, qué hizo, qué no hizo, qué fue fácil, qué fue difícil, porque aquí pues más la carga está con el paciente que tiene que hacer todas estas tareas y enfocándonos a las tareas cognitivo-conductuales de la persona, este va a salir adelante. Ese es el planteamiento. Y también en el caso decía, como toda conducta suicida, habría que poner atención y en su momento evaluar el riesgo suicida que pueda tener esta persona y canalizarla a psiquiatría para un apoyo de fármacos o de otro tipo de tratamiento. Lo que nosotros tendríamos que hacer con este enfoque cognitivo-conductual es desactivar esas conductas que se establecieron de alguna manera que llevaron también a las manifestaciones de conductas problemáticas como el intento suicida, la irritabilidad, las agresiones y la autopercepción negativa de su persona. ¿Ok? Entonces, en este esquema puede iniciar la fase número uno, que es la psicoeducación de la activación conductual, generando pues esta prioridad de la seguridad de la persona, una evaluación inicial, datos básicos, el rapport, el consentimiento informado, identificar los riesgos que tenga en ese momento la persona en riesgo suicida. O sea, si la persona llega, además de sus problemáticas, con una situación de riesgo suicida, se deja todo lo demás y se interviene en en ese escenario de conducta de riesgo suicida. Se plantean aspectos psicoeducativos porque el paciente tiene que aprender un poco sobre este esquema de qué es lo que tiene que hacer y por qué. Por eso se le tiene que dar psicoeducación y aquí es muy común que se le puedan recomendar algunos materiales, algunos libros o se le explique de alguna manera cómo es que aparece este esquema de la ansiedad, de la angustia, de la culpa, de los miedos. ¿Ok? Y entonces se programan actividades como generar nuevas acciones con un sentimiento de logro y de bienestar. Quizá muy parecido al primer modelo de terapia breve centrada en soluciones. El modelo de terapia breve centrada en soluciones parte de lo que ha sido en su momento la terapia cognitivo-conductual, pero retoma también aspectos de mindfulness, retoma aspectos del enfoque sistémico y retoma aspectos de la sugestión o la hipnosis ericksoniana en el primer modelo, que es lo que permite a través del diálogo convencer a la persona que puede hacer cosas positivas. Entonces aquí la terapia cognitivo-conductual también nos va a llevar a este escenario de que
la persona vaya a generar un sentimiento de logro y de disfrute con lo que está haciendo, porque eso le va a dar la razón de que puede estar bien, ¿ok? En la fase número 2, pues hay que trabajar en esta reestructuración cognitiva. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos automáticos que tiene? Nos vamos a enfocar al cuestionamiento de esos pensamientos con un diálogo socrático, como de cuestionar por qué crees que eso puede pasar, por qué crees que la persona haga eso contra ti, por qué crees que lo que tú sientes que va a suceder de esa manera y no de otra forma. Porque lo que la persona piensa negativamente sobre una situación negativa a futuro puede pasar, ¿sí? Puede pasar, pero también puede no pasar. Y esta parte psicoeducativa se le dice que generalmente lo que una persona piensa a futuro que va a pasar negativamente tiene un porcentaje de probabilidad y ese porcentaje de probabilidad está entre un 5, 7, máximo un 10%. O sea, que es más seguro que no pase. En qué momentos él ha pensado negativamente una situación y ya ha llegado a ese momento y cómo le fue. Generalmente, pues no ocurre como lo pensó negativamente, ¿verdad? Dice, no, pues no, no pasó, yo creí que podía pasar esto y cuando estuve ahí, cuando fui a tal lugar, etcétera, pues no, no pasó como yo pensé que podía pasar. Entonces, en esta confrontación, en ese cuestionamiento de los pensamientos, pues hay que llevarle a que la persona piense de manera más objetiva una realidad y no se quede en la forma subjetiva de pensar la realidad, porque la subjetividad tiene que ver con ciertas creencias, ¿no? Con una realidad incompleta, porque las cosas son como son, la realidad es como es, no es diferente, pero la manera en que como cada uno de nosotros la pensamos, la construimos, la simbolizamos, pues es diferente, ¿verdad? Por eso cuando hay la discusión entre dos personas sobre una situación X, llegamos a plantearle que esas dos personas tienen razón en su forma de pensar. Ninguno está equivocado, solamente son pensamientos diferentes. Una persona piensa de una manera y otra persona piensa de otra forma sobre una misma situación, pero no quiere decir que alguien esté equivocado. Entonces, ante este escenario de dos personas que piensan diferente sobre una misma situación, ¿qué es lo que tienen que hacer para llegar a un acuerdo? ¿Sí? Para pensar convenientemente. Aquí, en esta revisión de las tareas que tiene que hacer la persona, pues tiene que revisarse las recaídas, hay que corregir algunas operaciones inadecuadas. Es muy probable que la persona en su momento no pueda hacer las cosas adecuadamente como él considera, pero pues se trata de construir habilidades cognitivas, conductuales, emocionales, y que tiene que habituarse a esta nueva forma de trabajo personal, ¿no? Y aquí en el esquema de tareas que vamos a trabajar en este planteamiento de una semana, 2, 3, 4 semanas, primero pues hay que llevar a que la persona pueda desarrollar la habilidad de una activación conductual. Una tarea es cada día elige una actividad que antes te gustaba, leer, escuchar, música, caminar y hazla por 15 minutos. No importa si no sientes ganas, solo hazlo y anota lo que sientes, lo que sentiste antes, lo que sientes en ese momento y después, con el objetivo de romper esa dificultad de disfrutar de las cosas y que el comportamiento pueda influir en este estado de ánimo. Hay que registrar los pensamientos automáticos. Bueno, en la primera, pues sí tenemos que hacer que, a lo mejor construir, hay material que se utiliza en este enfoque sobre ciertas tareas, sobre ciertos eventos que puede realizar, se calendarizan por semana, lunes a domingo, y que el paciente marque qué es lo que hizo y cómo se sintió, ¿no? Y que nos lo tiene que traer para revisarlo. El registro de los pensamientos automáticos también para que pueda identificar sus emociones. En ese momento en que tú te sientes mal,
que sientes la desesperanza, la rumiación de los pensamientos, pues a ver, será muy conveniente que lo escribieras en ese momento, qué estás pensando, qué estás sintiendo, dónde estás, qué día es, con quién estás, como describir ese momento difícil para la persona, para poder registrar sus manifestaciones. Y esto puede servir como una paradoja, porque al realizar esta tarea, pues la persona se enfoca en la escritura y se desactiva toda esa sensación de malestar que está teniendo por una situación. Muchos pacientes dicen, bueno, sí empecé a escribir, pero ya no pude porque ya me sentí bien y ya no quise seguir escribiendo. ¿Ok? Toma un pensamiento automático que registraste en esa semana y plantea una o dos evidencias de que lo contradigan. Hay que analizar y contradecir ese pensamiento negativo como lo hacíamos antes, ¿no? Confrontarlo. No quedarte en esos pensamientos negativos, sino cuestionarlos, enjuiciarlos y no construir la idea de que esto va a ocurrir y la vas a pasar mal. Como en toda intervención terapéutica, independientemente del modelo que utilicemos, en TCC no es la excepción, buscamos que la persona no se quede en el aislamiento en su casa, sino que salga, conviva, no solo porque salir le puede distraer y porque se llene de vitamina D por los rayos del sol, sino lo que pueda oler, percibir y encontrar en otras personas, socializar, convivir, que la persona no se quede aislada. O una buena señal de una persona en depresión es que pueda salir y puede establecer comunicación, pues con el señor de la tienda, con una vecina, con personas en una plaza comercial, compañeros de trabajo o parientes, pero siempre fuera de casa, porque el hogar es un lugar seguro, aparentemente, de protección, de comodidad, pero no le permite generar esas estructuras de afrontamiento. Bien, vamos a ver por tiempo y si después hay preguntas lo vemos. El paciente puede llegar a psiquiatría o nosotros lo podemos enviar eh, al servicio de medicina psiquiátrica. Entonces, aquí sí, invariablemente, aunque los psicólogos pudiéramos hacer un diagnóstico presencial o de inicio, un diagnóstico en construcción, pues la autoridad legal que hace el diagnóstico es el psiquiatra, ¿no? Todas las clasificaciones de trastornos mentales que conocemos, al menos dos, DSM-5, la CIE-11, bueno, ya es DSM-6 en un tiempo próximo, son trastornos mentales psiquiátricos, no son psicológicos. Hay por ahí una clasificación de trastornos psicológicos o problemas psicológicos que se construye a partir de una regionalidad, de un contexto más local, ¿no? Latino, por ejemplo. Pero el DSM-5 es una clasificación norteamericana. Yo no la uso mucho. En una institución de salud como la que trabajo, me voy más por la CIE-10, que está planteada por la Organización Mundial de la Salud eh, para las instituciones de salud latinas. De cualquier manera, entendiendo al psiquiatra, pues este va a marcar un diagnóstico quizá de trastorno depresivo persistente, una distimia. Sabemos que la depresión tiene muchas ramificaciones. No hablamos de una depresión, no hablamos de una ansiedad, sino de ansiedades y de depresiones. Y la distimia es un tipo de depresión conocido como trastorno depresivo persistente que caracteriza episodios depresivos mayores superpuestos. Quiere decir que la persona se mantiene más o menos en un estado de distimia, de depresión, con pequeños altibajos, más o menos. No es una depresión profunda, no es una depresión mayor,
no es una depresión bipolar, sino que aquí es donde luego decimos que pues la persona se ve bien, normal, tiene sus momentos difíciles, pero la persona refiere que frecuentemente está triste, desanimada, que le echa ganas, todo eso. Quiere decir que está en una distimia, en una depresión que ya tiene más de 2 años y que tiene estos pequeños altibajos, ¿verdad? Por eso, por eso los familiares o los compañeros de trabajo ven en esta persona con distimia, pues que está bien, que está normal, que pues, solo es su forma de ser, pero es una depresión. Y cumple con este diagnóstico, pues las características que ya mencionábamos del paciente, como es esta dificultad para disfrutar lo que antes disfrutaba, problemas para dormir, mucho tiempo para dormir, insomnio persistente, interrumpido, o sea, no puede mantener el dormir, no el sueño, el dormir durante toda la noche, por ejemplo, 8 horas. Esto le genera, por el cuadro y por la dificultad para dormir, pues fatiga, falta de energía, desánimo, irritabilidad, impulsividad, baja autoestima, tiene culpa y dificultades para concentrarse. Y con esas características que manifiesta, eh, con esas características que manifiesta nuestro paciente, entonces pues es muy factible que me pueda presentar conductas suicidas, intencionales suicidas. Decimos, no toda depresión va a llevar a una conducta suicida, pero cuando la depresión genera elementos de desesperanza, culpa y falta de sentido de vida, pues la conducta suicida es algo que va a presentarse tarde o temprano. En este caso, pues se ha presentado de Nemi de muchas formas, varias veces, aunque su conducta no es tan impulsiva y tan inestable que nos vaya a llevar, en el caso del diagnóstico psiquiátrico, a un diagnóstico de trastorno de límite de personalidad, de trastorno límite o limítrofe o trastorno límite de personalidad, aunque hay características, y solo por la cuestión del suicidio, pero también lo podemos ubicar en un trastorno de personalidad por evitación. Si nosotros nos enfocamos a identificar la ansiedad, igual podemos generar un diagnóstico de ansiedad social que tiene que ver con el elemento de evitación. Entonces, es el problema con la clasificación que muchos síntomas van hacia un diagnóstico y van hacia otro, y a veces podemos encontrar una dualidad de diagnósticos, 2 hasta 3 diagnósticos en un paciente. Entonces, el abordaje clínico que aquí se plantea es que M debe ser atendido de manera multimodal, o sea, medicamentos, psicoterapia, activación conductual social y la evaluación continua del riesgo suicida. En este tipo de pacientes, las entrevistas que se tengan es evaluar esta intencionalidad, estos pensamientos de llevar a cabo una conducta suicida. Y para ello, pues es muy común que aquí se puedan aplicar algunas escalas, cuestionarios breves de 5 o 6 preguntas para dar cuenta si la persona tiene ese riesgo. Y hablamos de un riesgo suicida cuando la persona no solo lo ha pensado, sino lo ha planeado, ha construido un escenario, una fecha, un método, accesorios para tal. En la medida que tenga más construido ese escenario de la conducta suicida, el riesgo es más alto. Pero si de pronto dice, sí, pues sí lo he pensado, pero no, todavía no sé ni cómo ni cuándo, solo es que a veces pues he pensado que no tiene sentido la vida, que a lo mejor no vale la pena estar aquí, pero además la persona hace otras cosas propositivas, bueno, ahí está el elemento de riesgo, pero no es alto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que trabajar es manejar la crisis eh, sobre el riesgo suicida. En algún momento, pues hay que hospitalizarlo. Es lo que hace el servicio de psiquiatría, que es el único que autoriza que una persona pueda ser hospitalizada, tanto menor de edad como adultos.
Y se explora esta idea, decía el plan, los medios, y es que en esta historia de los múltiples intentos, también hay que conocer qué tan letal, ¿no? Porque hay conductas que llevan a los adolescentes, por ejemplo, al hospital, porque se tomaron una pastilla nada más, 6 paracetamoles, o se tomaron pastillas para dormir en exceso, pero fueron rescatados en breve tiempo, pudieron vomitar, o la persona dijo, oye, es que me tome las pastillas y llévame al médico. Entonces, mientras más rápida sea la atención o el desahogo fisiológico de esta sustancia que pueda tomarse, pues el riesgo ya disminuye de manera considerable. Pero si ya han pasado horas y ya se tomó la sustancia, entonces el riesgo es alto porque pues habría que hospitalizarlo para que el personal de salud médico pueda realizar su trabajo. El tratamiento farmacológico, pues son pastillas. Unos medicamentos de acuerdo al objetivo que tiene, como pueden ser los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, van a ayudar gradualmente a manejar el estado de ánimo, van a incrementar la capacidad cognitiva para pensar, va a poder generar una serie de condiciones viables para conciliar el sueño, para dormir. Y aquí están algunos comunes que se prescriben, como la sertralina, la fluoxetina, la escitalopram para la depresión, y algunos tienen que ver con ansiolíticos que también tienen una combinación, un efecto antidepresivo, sobre todo para el sueño y con la persona, cuando la persona se muestra muy agitada, muy ansiosa, pues hay otros medicamentos que se pueden prescribir. Algunos, pues de manera controlada, con cautela, no todos son adictivos, no son dependientes, pero sí hay que conocer que algunos pueden manejarse con riesgo y sobre todo plantear al paciente que el efecto de los medicamentos no es así de un día para otro, sino que una semana, 2 semanas, el efecto se podrá ver para este tipo de pacientes. Además del tratamiento farmacológico, pues la psicoterapia de manera complementaria y de apoyo es muy importante. No todos los pacientes salen con medicamentos. Es necesario el acompañamiento de la psicoterapia para dar seguimiento al cumplimiento de la medicación o para que la persona pueda resolver situaciones cotidianas de apego, de vínculos, de socialización y que pueda también con este cambio cognitivo que se va a dar, que pueda generar pensamientos asertivos, positivos, libres de esta culpa, de los pensamientos catastróficos y negativos. Y los psiquiatras se apoyan mucho de la terapia breve para ir conociendo los resultados. Ya vimos una, cognitivo-conductual, hay otra de terapia dialéctico-conductual, que es otro enfoque de terapia novedoso, de tercera generación, que ayudan en breve tiempo a que el paciente modifique muchas cosas de su comportamiento, de su pensamiento y de sus emociones. Quizá de la problemática más interna en su personalidad, como lo trabaja el psicoanálisis, no, pero por lo menos la persona ya tiene otros elementos y habilidades para poderse adaptar y habituarse a un nuevo estilo de vida, que es lo que buscamos, ¿sí? Que desarrolle esas habilidades de afrontamiento para hacer las cosas de manera conveniente a su persona, que pueda pensar de manera más asertiva y que pueda mejorar todas las habilidades. El seguimiento igual. La terapia muchas veces termina hasta que el psiquiatra termina con los periodos de prescripción de medicamentos, que puede ser mínimo 3 meses, 8 meses, un año, 2 años máximo, diría yo. Si un medicamento se prescribe por más de 2 años, o no es el medicamento adecuado, o el diagnóstico por el cual se le da ese medicamento no es el acertado. Pero la evolución de un paciente con tratamiento de fármacos, podríamos decir que al año debe tener una mejoría considerable y acompañado por el trabajo terapéutico, la revisión de sus conductas y el seguimiento de la conducta de riesgo suicida, pues va a llevar al paciente a tener un mejor escenario.
De esta manera, el pronóstico aquí dependerá de la adherencia al tratamiento, porque también muchos pacientes no siguen la prescripción de los medicamentos porque piensan que van a ser adictivos o no tienen un efecto o adecuado. Los pacientes se sienten muy mal, se sienten como zombies, como borrachitos y deciden no tomárselo, mientras que no consultan al psiquiatra para que los cambie o baja la dosis, pues esto no va a funcionar. Entonces debe de haber una adherencia al tratamiento, a los medicamentos y a la adherencia a la confianza con el psiquiatra, con el paciente, al igual como con el psicólogo, ¿no? El abordaje psiquiátrico lo que nos permite es estabilizar un funcionamiento neuroquímico en el paciente. La química cerebral es muy importante y trabajar solo con psicoterapia para que esto se modifique pues es un poco más difícil y hay que estar trabajando mucho. El medicamento nos va a ayudar, decimos los psicólogos, los medicamentos que del psiquiatra, y el psiquiatra diría que la terapia pues, le va a ayudar a su tratamiento de fármacos. O sea, sin darse cuenta, los dos pensamos que el otro nos va a ayudar cuando lo importante es hacerlo de manera conjunta, porque además hay medicamentos que hacen que el paciente tenga un comportamiento muy especial y nos luego andamos acá imaginando que tiene que ver con otros elementos, con otros procesos psicodinámicos o conductas o traumas, etcétera, etcétera. Y es el medicamento. Entonces siempre es importante conocer qué, cuánto y cada cuándo tomas sus medicamentos. ¿Ok? Bien, pues esto sería ya la última diapositiva. Si hay oportunidad de comentar, de vernos para terminar. Si ustedes gustan, puedo dejar de grabar para que ustedes puedan comentar.